Bienvenidos, queridos televidentes, buscadores e inquietos. La Biblia contiene verdades eternas, no verdades pasadas de moda, ni verdades antiguas. Las verdades de Dios son de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Todo pasa, la palabra no pasa. Y es un libro, la Biblia, profético. El judaísmo usa la ley de Moisés, la Torá. El cristianismo usa la Biblia. El Islam, el Corán. Pero de verdad, la Biblia es un libro que, sin ser un libro científico, no tiene contradicciones científicas. Sin ser un libro de historia, no tiene contradicciones históricas. Es un libro en su unidad total, y en este tiempo se conmemora el mes de la Biblia. Y qué bueno sería en este mes conseguirse un ejemplar de ese texto precioso. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra escrita del Señor se cumple y no pasa. En el juicio se abrirán los evangelios y seremos juzgados conforme a la respuesta que nosotros le demos a la palabra y al mensaje del evangelio. Aquí hay un dilema en el tema de hoy, y el dilema tiene que ver en Marcos capítulo 10, si mandar o si obedecer, si mandar o servir, si tengo el poder y ordeno, o soy obediente a lo que me ordena otro. Es una tensión entre el poder político y el servidor. Los políticos se muestran como benefactores y servidores del pueblo, pero ellos lo que buscan es ser servidos o servirse a sí mismos del poder. Uno ya tiene una edad suficiente como para no meterse mentiras, ni dejarse engañar tampoco. Yo pienso que cuando ingenuamente los religiosos incursionaron en el poder político, creyendo influenciar en la política con su don de servicio, lo que sucedió al probar el poder fue que la política contaminó los servidores del Señor. Eso es una experiencia. Y yo pienso que nosotros debemos orar por los que están en puestos de importancia, pero no desear eso como el gran objetivo de la vida. Lo nuestro es servir a la gente en el área espiritual y denunciar las injusticias, pero no es ponernos del lado del poder y añorar tener toda esa investidura de autoridad política para generar desde allá el bienestar. Y eso es lo que sucede allí en Marcos 10. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciéndole: queremos pedirte un favor. Y Jesús les dijo: ¿qué quieren que yo haga? ¿Qué favor quieren? Verso 37. Concédenos, dijeron Jacobo y Juan, que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Añoraban, viendo a Jesús, que era un servidor, que entregó su vida, que venía de hablarles de la muerte, que tenía que morir por la causa del pecado del hombre. Y estos, sus seguidores, pensaban en puestos de importancia. Cuando estés en tu gloria, queremos que uno esté a tu derecha y otro a la izquierda. Como quien dice, uno de nosotros quiere ser el vicepresidente en tu gloria y el otro el primer ministro. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. El sentarse a mi derecha y a mi izquierda, dice el verso 40, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando los 10 restantes discípulos oyeron lo que habían solicitado Jacobo y Juan, o Santiago y Juan,
pues comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Naturalmente, despertaron la malvada envidia de los seres humanos. ¿Cómo es que Santiago y Juan le piden a Jesús puestos de importancia y de influencia y de poder en la época cuando Jesús, y yo lo espero, venga a manejar los hilos de este mundo? Entonces se disgustaron y se enojaron mucho. Mas Jesús les da una respuesta. A ti, a mí, a Jacobo y a Juan, a los que pretenden el poder humano y a los que se molestan porque algunos líderes cristianos tienen una investidura de poder. Lo han logrado porque pues son pastores de iglesias numerosas, de mega iglesias, y posiblemente pues el poder ve en estos hermanos pastores unos aliados, porque los políticos llegan a una iglesia grande y ellos no ven las almas, ellos ven los votos. Ellos no ven hermanos en las iglesias, ellos ven ciudadanos. Y muchas veces los líderes de esas mega iglesias se dejan sutilmente persuadir por el poder que ostentan frente a una congregación numerosa e incursionan en el campo de la política y de la influencia. Pero mire la respuesta de Jesús para todos nosotros, ¿no? Yo pienso que esta tribuna es más de reflexión que de condenación a muchos de los consiervos pastores que han entrado en esos avatares de las aguas turbias de la política. Pretenderíamos nosotros los cristianos cristianizar la política, pero al meternos con ellos lo que se ha hecho es politizar a la iglesia. Mire la respuesta. Pero no será así entre nosotros los creyentes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Entonces Jesús puso aquí un énfasis maravilloso e hizo una denuncia y una crítica igualmente maravillosa en el versículo 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre las naciones su poder. Se enseñorean, se adueñan. Entonces aquí, amable televidente, estamos viendo una tensión que existe entre políticos o servidores. El llamado a nosotros, a los pastores y a las iglesias, no es tanto de incursionar en el campo político, porque yo pienso que desde los resortes del poder difícilmente se puede generar cambios en la sociedad, aunque abogamos, oramos y rogamos al Señor que estén en puestos de importancia gubernamental hombres y mujeres temerosos de Dios. Pero nosotros los pastores, aquí en este caso los discípulos, hemos sido llamados al servicio del Rey de Reyes, al servicio sublime de la predicación de la palabra, a servir en nuestras pequeñas comunidades con la exhortación, con la oración, con el aporte dentro de nuestras medidas y capacidades al necesitado, con la consejería, con la orientación a las familias, con la exhortación a los jóvenes, a las señoritas. Entonces yo pienso que nosotros somos como luz y sal en esa escala donde el Señor nos ha colocado. Y si usted, amigo pastor, tiene una congregación mucho más grande, no caiga de pronto en el sutil engaño de anhelar el poder. Yo creo que aquí hay dos ejemplos contundentes para terminar la reflexión entre el poder y el servicio. Yo creo que el servicio es
el que Dios nos ha escogido a ejercer y no el poder, aunque oramos por los que están en puestos de poder. El primer ejemplo lo encuentro yo en Moisés. Moisés fue salvado de las aguas, educado por la hija del faraón en Egipto. El faraón y Egipto eran la más grande de las potencias del mundo de ese entonces. El heredero lógico en Egipto para ser el faraón era Moisés. Y él rechazó ejercer el poder como faraón y se dedicó al servicio del pueblo de Dios, y Dios lo usó y a través de él nos entregó los mandamientos y los 5 primeros libros de la Biblia. Rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y tuvo por mayor privilegio los vituperios del pueblo del Señor que los deleites temporales del poder que podía ejercer él desde su posición de faraón. Y el segundo ejemplo está aquí en el verso 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga todos los que tienen puestos de autoridad, que Dios les va a pedir cuenta cómo usaron el poder y la influencia. Pero no busquemos ese tipo de vidas y de poder, sino más bien una vida humilde de servicio. Ese es el llamado. Jacobo y Juan le pidieron eso a Jesús y lo que generó fue el disgusto de los 10 discípulos restantes.